Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Le damos la más cordial bienvenida a este su espacio, Hombres de Integridad. Hoy tenemos un programa sabemos que le va a ministrar de mucha bendición, porque una de las cosas que Dios quiere es que la iglesia siga recibiendo herramientas para seguir creciendo, para honrar a Jesucristo. Hoy está un piloto en tierra, está nuestro hermano Aldo Herrera, también está con nosotros el pastor Freddy Bears. Bueno, nuestro hermano Ricardo no puede estar porque está en el canal y nuestro hermano Luis está en una audiencia. Pero le damos gracias a Dios porque este tema que vamos a ver hoy sé que viene como una señal para su vida. Así que vamos a una breve pausa y regresamos. Hijo, no temas, yo soy el que habla contigo. Vi tus lágrimas y escuché tu gemido. En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño. Hijo, tus oraciones han llegado a mi trono. Yo he visto las luchas que estás pasando y en tus hombros la cruz pesada que estás cargando. Son momentos tan difíciles que hasta piensas así. Ciertamente al Dios que sirvo se olvidó de mí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti. Y hoy una gran victoria tengo. Así es como nos narra esta hermosa alabanza. Qué lindo es saber de que Dios tiene planes con nosotros. Una de las cosas que la palabra de Dios nos muestra de una manera clara es el plan de Dios para la familia. Y esa serie hoy iniciamos la serie Familia, el plan de Dios. Y yo creo que la vida cristiana tiene mucho que ver con el plan de Dios. Y hay un libro que nos orienta sobre unos principios interesantes para la familia, y es el libro de Nehemías. Nos gustaría leer 2 versos en el capítulo 4 del libro de Nehemías, que dice así, el verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Escucha, mira la indicación de este líder. Puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea, que le estaba dando herramientas, armas a las familias para que se defendieran. Y dice el verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Y mira las 3 cosas que tiene su Dios y mi Dios. Él es grande, Él es temible y Él pelea por usted y por mí y pelea Amén. Por nosotros en cualquier adversidad. Pero sigue diciendo el verso, por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Este pasaje del libro de Nehemías nos muestra que este ataque frontal contra las familias judías hoy lo tomamos como una lección para honrar a Jesucristo, pero tenemos que ver el inicio, el génesis de esto. Y en el mismo capítulo 4 nos muestra que había una persecución contra el pueblo hebreo. Mira lo que dice el verso 4.1. Cuando oyó Sanbalat y nosotros que edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio por los judíos. Nos damos cuenta, amados, de que Satanás tiene un plan orquestado para destruir la familia. Amén. Y bueno, primeramente quisiera aprovechar la oportunidad para saludar a todos nuestros oyentes. Les agradecemos siempre estar a la escucha de los programas. También quisiera aprovechar la oportunidad para darle un mensaje de ánimo a todos los venezolanos en Panamá
que han sido afectados de alguna manera, ya sea materialmente o que haya perdido algún ser querido en el contexto de este desastre natural que ocurrió en Caracas en los días pasados. Nosotros estamos orando por ustedes, porque Dios restablezca los corazones, y un fuerte abrazo. Hablando de este tema de Sanbalat, me gusta que comencemos esta serie en donde vamos a estar hablando acerca de la familia, porque se hace evidente que la familia es la unidad más fundamental de la sociedad. Entonces aquí vemos cómo mandan a que se reúnan por familias y arman a las familias para que los judíos se defiendan. Pero es que al final, cuando juntamos a todas las familias de una ciudad, se convierten en el pueblo, y cuando juntas a varios pueblos se convierten en toda la población de la humanidad. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo y todos consideramos a nuestros vecinos como si fueran parte de nuestra familia, juntos podemos hacer cosas grandes, podemos defendernos de esos ataques del enemigo. Una cosa que yo siempre he dicho es que la palabra nunca le da protagonismo al enemigo. El enemigo es un enemigo vencido, y nosotros que somos cristianos estamos certeros de eso, tenemos la seguridad de que el enemigo es un enemigo vencido, pero siempre nos dice cómo Dios le dio las estrategias y cómo organizó a su pueblo para que triunfara en contra del enemigo, sabiendo que ya está vencido. Y sabemos también que algo aquí fundamental, como decía Rigoberto, es el ataque frontal que está sufriendo la familia hoy en día. Ya ve, esto de los hogares disfuncionales es un flagelo que ya viene dentro de la sociedad, no de ahora, de hace muchos años, pero ya vemos ese tipo de... Dice que en Europa hay un síndrome de que los jóvenes se juntan, pero no se casan. O sea, hay parejas jóvenes que no ven como una necesidad urgente de casarse, sino que cada uno quiere vivir su vida, pero en unión, como por decirlo de esta manera, libre. Unión libre. Si ahí no sabemos que, no nos damos cuenta, la sociedad por lo menos no se da cuenta que eso es un modelo divino. No es que un modelo establecido por algún pastor, algún concilio, sino que fue un modelo establecido por Dios. Dejará al hombre a su madre y a su padre, y se unirá a una mujer y serán una sola carne. Entonces, cuando ya rompemos eso, estamos quebrantando el modelo, lo que Dios estipuló, y es lo que muchas veces hoy en día el ataque frontal que está sufriendo la familia, no tan solamente directamente de que el diablo se levantó, no, sino Exacto. que ciertos mecanismos y cierta ideología que la cual va afectando y fragmentando lo que realmente constituyó Dios en el huerto del Edén. Nos damos cuenta de que con este comentario que hace el pastor Freddy, de que si la familia se rompe el país. Entonces nos damos cuenta que ese ataque, todo está afectado. Entonces el enemigo sabe, por eso es que uno de sus blancos es la familia. Y qué lindo es que el Espíritu Santo siempre nos trae orientación. Cuando vamos al manual del fabricante, como yo siempre digo, Dios siempre nos da consejos para que nosotros, los que vayamos al liderazgo, los que estamos en los altares, los que tenemos la oportunidad de compartir la palabra, y eso no tiene que ver con cargo ni impuesto. A todos aquí en Panamá, los que conocen a Cristo y abrazaron la fe, tienen un púlpito para compartirle la palabra a alguien. Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo no es la guerra no viene frontal sobre la iglesia. Muchas veces nos afecta, claro, como congregación, cualquier ataque, pero lo importante, él sabe que si destruye el hogar, destruye la familia, eso por ende la iglesia también va a ser socavada. A mí me tocó el fin de semana, estuve en el casco antiguo y ni sabía, fui con mi esposa a caminar por ahí y nos damos cuenta que había un desfile del orgullo gay. Ajá, sí. Wow. Y después de la noche se dio un fuego, como a las 2 de la mañana, después las noticias empezaron a sacar, pero en el día nosotros nos quedamos por ahí caminando como golpe de 8 de la noche y empezamos a ver hombres con hombres agarrados de la mano, mujeres con mujeres agarradas de la mano, y nos damos cuenta de que un hombre con un hombre no pueden tener hijos. Una mujer con una mujer no pueden tener hijos. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo a la iglesia le da herramientas para que estas obras que van en contra de las familias más, hoy en día podemos ver leyes que son antifamilia, que socavan lo que es el amor, la unidad, el cuidado que debe tener la familia, ¿no? Que se le debe tener a la familia. Absolutamente. Y yo creo, me encantó, desde estos días estaba navegando las redes sociales y vi un video de una muchacha que me pareció que es fuerte el mensaje, incluso creo que estaba hasta como censurado como para que no todo el mundo lo pueda ver, pero a la chica se le acercan en una de estas manifestaciones del orgullo gay y le preguntan ¿cuántos géneros existen? Y el que la entrevistaba también era un homosexual, y la muchacha le dice 3, se queda como 3, dice sí, hombres, mujeres y personas con alguna enfermedad mental.
tipo se quedó con los ojos grandotes así. Y es que al final es verdad. No hay evidencia científica todavía de que exista un gen gay como nos han querido vender. Han utilizado todos los medios para tratar de convencernos de que es algo normal. Y yo creo que ahí es donde está el peligro. El enemigo no nos ataca frontalmente, sino que nos ataca por las vulnerabilidades del ser humano. ¿Qué cosas piensa el ser humano, forman el carácter o la personalidad del ser humano? Muchas veces están relacionadas con su ego. Entonces, claro, ataca a la mujer diciéndole, el hombre es mejor que tú, el hombre es mejor que tú, no dejes que el hombre sea mejor que tú. Y por eso es que ahora vemos mujeres que no se someten a su marido y que se le quieren trepar encima. Por eso, Dios los hizo hombre y mujer, pero ¿quién dijo que eso es así? ¿Qué te parece si hay un tercer género o 1/4 o 28, como ahora hay, yo no sé, LGBTQR+++? Entonces, ataca, te siembra una idea, te siembra una duda de que lo que Dios ha dicho es verdad. El modelo. Y donde siembra una duda, entonces el ser humano se va por ahí y comienza a desarrollar ideas desviadas del plan original. Y es lo que la gente tiene que entender, Rigoberto y Aldo, de que no es que uno está atacando a la persona, uno no está atacando a nadie, no, sino que eso es la Biblia, eso es el modelo que tenemos en la Biblia. Dios estipuló ciertas formas. No puede ser que ahora, porque a mí me da la gana o a usted le dé la gana de que tener relaciones o casarse con un árbol. O sea, entonces cosas como... ¿Cómo se sigue procreando? Exactamente, cosas como esa, y a veces la gente lo tilda a uno de religioso, de fanático, pero no, es que uno está trazando lo que Dios estipuló en la palabra. No, que eres homofóbico. Entonces nos damos cuenta que la familia... Y a mí lo que me gusta de la palabra, que siempre cuando nosotros leemos la palabra de Dios de una manera regular, por eso es que la palabra de Dios nos muestra que cuando nosotros leemos de una manera regular la palabra, y creo que es el desafío que Dios nos está haciendo para este tiempo como iglesia, de nosotros dedicarle tiempo a las escrituras. Esto de la inmediatez también está afectando a la familia. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que se ha perdido ese conversatorio que se daba en muchos hogares. Eso se ha reemplazado por el celular. Creo que en estos días Freddy me comentaba sobre el celular, y él me hacía un comentario interesante sobre nosotros tener que parar. Por ejemplo, si en el día usted trabaja y llega a la casa y sabe que en el día a lo mejor por el trabajo no pudo ver el celular, y en vez de llegar a la casa y apartar el celular, no, entonces se sienta con el celular y no conversa con la esposa, no conversa con los hijos. Entonces esto de la inmediatez nos está afectando también. Y son todas cosas que son ramificaciones de lo mismo que estamos conversando. Muchas veces la homosexualidad de un hijo responde directamente a la ausencia de un padre, que no necesariamente tiene que ser un padre que abandonó su casa. Puede ser un padre que estando ahí no estaba ahí, que no dio un ejemplo, que no le dijo, vente hijo, ayúdame ahí a arreglar el carro que vamos a hacer una cosa, que nunca vio el ejemplo de un padre de cómo ser un hombre, y es más fácil ser mujer. No sé si al final es duro hablar de esto y es polémico. Amén, así pero al final del día es biología simple. Nosotros necesitamos que un hombre se junte con una mujer para que la especie pueda sobrevivir sobre la faz de esta tierra. Y siga reproduciéndose. Porque realmente ese fue el modelo que dejó Dios. Había un congresista francés que incluso decía que esa era nuestra responsabilidad. O sea, ni siquiera lo mencionaba como que, bueno, si tú quieres, tú puedes tener hijos. Decía, es responsabilidad de la familia que la especie sobreviva. Tú sabes que en una ocasión nosotros tocamos un tema que tenía que ver con esto de la familia, y hubieron muy buenos comentarios de las redes cuando nos hacen el feedback sobre nosotros no ser padres presentes, ausentes. O sea, que yo puedo estar presente en mi hogar y estar ausente. Como muchas veces se da. Muchas veces, como tú dijiste, esa inmediatez. O sea, todo hay que andar corriendo, todo hay que andar corriendo. Conversábamos la semana pasada también. O sea, lo difícil que hoy en día es para un adolescente, para un niño o una niña, tener que a los 2 años, 3 años despegarse de su madre, de su padre, porque tienen que llevarle a una guardería. Entonces va a recibir ciertos valores, ciertos hábitos en esa guardería o en esa casa que lo cuidan durante el día, y a veces la madre lo deja a las 6 de la mañana y vuelve y lo recoge a las 6 de la tarde. Claro. Entonces eso hace que haya un margen de información en ese niño o esa niña que el padre no maneja. Y ahí vemos también, ahora volviendo al tema,
que estábamos compartiendo. O sea, lo que hace Nehemías no era ningún aparecido así. Nehemías da ciertas instrucciones claras y los pone por familias. O sea, no lo pone de que pues, los hombres más fuertes adelante y las mujeres más atrás y los niños no, si lo pone por familias. Usted sabe que yo leí una estadística en esto de lo que tiene que ver la familia, esa reunión. Por eso nosotros promovemos lo que es la restauración de la reunión familiar. Dice que unos indígenas llegaron a Europa y los indígenas cuando llegaban, un grupo los dividieron en varios lugares, en una ciudad, y los pusieron, pero dice que los indígenas cuando llegaba a las 6 de la tarde se reunían todos y el Saila o el jefe le daba indicaciones. Mientras que los otros grupos que fueron se iban para la discoteca, se iban para todos lados. Al cabo del tiempo, entre unos que no se corrompieron tanto fueron los que se reunían todos los días a la tarde, los que supuestamente eran los más tontos. Sí, diríamos, pero ellos practicaban esa reunión. Si eso afectó a esas partes de su sociedad con esa pequeña reunión, ¿cuánto más si nosotros en nuestros hogares detenemos el celular? Como me decía en estos días un líder, me decía, mire hermano, después que yo le escuché que usted comentaba estos temas, yo llego a la casa ahora y yo paro mi celular. Y le empiezo a preguntar a mi esposa cómo le fue, a mis niños cómo le fue en la escuela. Y también aplico ahora, ya no le pregunto cómo le fue en la escuela, sino que le pregunto, porque yo fui al horario y me empecé a aprender las materias que él da. Y ahora yo le pregunto por materia. Y ahora dedico más tiempo a restaurar la comunicación en el hogar. Entonces estos son los puntos por los que Nehemías, el Espíritu Santo lo lleva a organizar a las familias y darle armas. Y eso es lo que hace la iglesia. Así como le dio arcos, le dio flechas, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra un mundo espiritual que se levanta contra nosotros. Hoy en día los pastores le dicen no le dan armas a los miembros, que le dan recursos teológicos a la luz de la palabra, consejos para que vayamos a la palabra, para nosotros poder criar esos hijos que alcancen lo que es esos puestos de relevancia en medio de esta ciudad. Y yo creo, Pastor Rigo, que una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición ahora, hoy en día, es justamente la ciencia. Porque claro, yo creo firmemente que todo lo que dice la Biblia es cierto, que la verdad es la verdad y la verdad va a ser la verdad aunque sea cuestionada. Amén. Y la ciencia nos ha apoyado incluso en muchos aspectos en este tema de la familia. O sea, está demostrado que, bueno, más que demostrado que 2 hombres y 2 mujeres no pueden tener hijos, pero no solamente lo dejemos ahí, porque el que me conoce sabe, yo no soy una persona religiosa en el aspecto de que ando por ahí con el aleluya en la boca. Pero yo soy una persona que me fundamento en la ciencia para hablar de la palabra. Y entonces, ¿sabe que al final nos damos cuenta que son 2 caras de la misma moneda? La ciencia hoy en día solamente está confirmando lo que por la palabra ya sabíamos hace mucho tiempo. Así y yo creo que en este tiempo en que la ciencia se ha aumentado tanto y en que es muy fácil conseguir información, es un peligro porque al final nuestros hijos, nuestros nietos, cuando yo tenga nietos supongo, nos cuestionarán porque la información la tienen a la mano, a un teléfono de distancia. Entonces creo que es nuestra responsabilidad como padres, como abuelos, también versarnos en la tecnología, también versarnos en la ciencia y hablarle a la luz de la palabra, pero también en estos tiempos en los que se ha aumentado la ciencia, hablarles con ciencia a nuestros hijos. Yo creo que este pasaje de Nehemías nos muestra unos principios muy interesantes que si nosotros lo empezamos a practicar y nosotros aterrizamos, como decimos en el buen panameño, nosotros vamos a poder ver familias sólidas. Y una de las cosas que el Espíritu Santo ha hecho para Panamá y lo ha repetido, de que Dios va a empezar y lo está haciendo salvando familias completas. Y vemos en las congregaciones que Dios está salvando papá, mamá, hijo, abuelo, y están llegando familias completas a las congregaciones. Entonces esas son las cosas que el Espíritu Santo ha estado hablando para este país, pero tenemos que nosotros, los que estamos en los altares y compartimos la palabra, darle herramientas para esta presión. Estamos en los tiempos finales y hay una batería fuerte para que la familia, los hogares, se dé discusiones. Y muchas veces se da que a veces hay peleas, pleitos en el hogar, gritería. Santo. Y la iglesia tenemos que usar herramientas y usted orar por su familia. A veces nosotros queremos trasladar los problemas de la familia a la iglesia. Bueno, que allá en la iglesia lo van a cambiar. Allá en la iglesia es que es trabajo del hogar de los padres, sentarse con sus hijos. Vamos a apagar el televisor y vamos a sentarnos a compartir la palabra del Señor. Es más, la primera institución no fue la iglesia, la primera institución fue la familia en el huerto, fue en la familia en el huerto. Y mira también esto que como tú dijiste, o sea, que dice que Nehemías los vio.
los vio, miró a los jefes, a las familias y cuando los reunió y le dio una palabra atinada: no teman, no teman. Entonces vemos el efecto que surte en lo que uno habla, o sea, lo que uno habla, porque yo me imagino que ellos, o sea, él no le dijo que no temieran porque no tenían miedo, sino porque tenían miedo, pero al decir esa frase, ese término, no teman, o sea, ya él le está infundiendo ánimo. Entonces vemos el poder aquí también de la palabra, de lo que no tanto la palabra de Dios, sino nuestras palabras en nuestro entorno, en nuestros hijos, en la familia. Y bien poníamos en uno de los puntos las palabras que usamos en el hogar. Así o sea, es. que infunden en nuestro hogar las palabras que decimos: buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. A veces decimos Dios te bendiga nada más en la iglesia. En la iglesia nada más decimos Dios te bendiga, pero en la casa, hey, ¿qué hay? Hola, ¿qué es lo que es? ¿Qué sopa? ¿Cuál es la onda? Esos son los términos que usamos. Y también, Freddy, para eso también es añadir un lenguaje de fe. Yo creo que nosotros cuando empezamos a aplicar eso, una de las cosas que a mí me ha dado resultado, y tuve la oportunidad de inculcarle eso a mis hijos, que ellos oraran cuando tenían alguna necesidad. Entonces la oración también tiene que ser reforzada, pero orar como familia. Orar por tu esposa, orar por tus hijos, orar por el año lectivo. Ya estamos en junio, ya se nos fue, se puede decir junio, mediados de año. Señor, no queremos reválida en nuestros hijos, no queremos que fracasen. Orar por los profesores, orar por los docentes. Porque de una u otra forma, sí, por los compañeros también, de una u otra forma, nosotros cuando reforzamos estos valores en el hogar, por eso es que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el hogar tiene que prevalecer el perdón, porque de una u otra forma como padres cometemos errores. Por supuesto. Y nadie, al final del día nadie es perfecto. Y de hecho la palabra habla de que uno tiene el derecho de airearse, pero no pecar. Entonces, uno debe tener control sobre sí mismo, tiene que tener dominio propio. De hecho, esa es una de los frutos del espíritu, ¿no? O sea, sí es verdad, todo eso es importante, bondad, benignidad, pero también el dominio propio, porque ahora la psicología está descubriendo que cositas que le decimos a nuestros hijos pequeños a temprana edad, que quizás no fueron las palabras correctas, pueden tener un impacto duradero en su vida. Esa persona puede ser que se críe con un trauma por una cosa que vio o que escuchó. O que un profesor le dijo en la escuela. Y que le llegó. De pronto las palabras a veces nosotros las utilizamos muy a la ligera, pero la palabra nos dice que con la misma boca que bendecimos a Dios no podemos maldecir a los demás. Así es. Entonces tenemos que tener cuidado con ahora hay una moda de que hay que manifestar, pero es que eso es lo que usted hablaba, ¿no? De hablar con fe. Uno debe hablar con el convencimiento de que Dios escucha nuestra oración y que intercede por nosotros. Eso no es nada nuevo. Ahora le quieren decir que no, pero es que tú tienes que manifestar que tu equipo va a ganar, ¿no? Palabras positivas. Palabras positivas. Eso no es nada nuevo, señores. Eso está en la palabra desde hace un montón de tiempo, pero ahora lo estamos redescubriendo y estamos viendo que verdaderamente funciona, que la fe funciona. Amén, así mismo. Y mira también esto, o sea, esta es una regla psicológica que dice que está comprobado psicológicamente que de 0 a 7 años el ser humano recoge información. De 7 a 14 la desarrolla, se la pone en práctica la información que él recibió en esos 7 primeros años, y después de los 14, según la regla psicológica, ya prácticamente tú puedes cambiar detalles, pero el concepto, el sistema operativo de ese ser humano adentro ya está tirado, ya está formado. Entonces vemos la importancia de lo que tú decías, Rigoberto, de qué hablamos en el hogar realmente, qué hablamos. Yo muy jocosamente hablo a veces le digo a mi esposa y no jugamos pues con este término de que tú no eres siervo, tú no eres sierva. O sea, y a veces cuando ella está así como rara así o con ciertas mañas así, yo le digo, hey, acuérdate que tú eres sierva. Y o si no, ella me dice que, hey, varón, compórtese. Y este tipo de términos que te moldean, como que te arrinconan. Un lenguaje, ajá, que te llevan a, ven acá, sí, realmente yo soy, y tengo que comportarme. Y ese término lo usamos en casa, en el carro, cuando estamos solos así. Y es un término que son frases que te ayudan, realmente. Este asunto de la tecnología no podemos dejarlo. Y si estamos hablando de esto, de Nehemías, cómo empezó a restaurar y llamó a las familias que vinieran por familia y se involucraran en la restauración. Nehemías les da armas,
les da herramientas para que ellos enfrenten, les da espada, les da lanza, les da arco, porque el deseo era restaurar, pero él no estaba ignorante a los ataques que venían de parte de sus enemigos. Así como en la iglesia no podemos estar ignorantes o desapercibidos del ataque que está viniendo contra la familia. Mira, a mí algo que una anécdota que les quería contar, que a mí me pareció algo muy bonito, porque estos días me ha estado tocando volar bastante a Venezuela, a llevar pues personal calificado para rescatistas, personal del SINAPROC, ayuda humanitaria, suministros, de todas estas cosas. Hemos estado haciendo esos vuelos bastante últimamente y me gusta, me llegó bastante lo que hablábamos acerca de Nehemías y cómo los reunió por familias, porque si echamos un poquito para atrás hace algunos años, había un problema en Latinoamérica en general de xenofobia, en donde no, que yo quisiera que todos los venezolanos vayan para su casa porque vienen a mi país a quejarse de mi país, no sé qué. Y había una posición firme de muchos países de xenofobia en contra de nuestros hermanos venezolanos. Pero aquí es donde nos damos cuenta de que en realidad lo que existe en el corazón del latinoamericano no es tan así. Porque acá yo llevaba personal de los topos mexicanos, Chile mandó un equipo de rescatistas, Guatemala envió un equipo de rescatistas, el SINAPROC de Panamá mandó rescatistas, había un montón de japoneses que no sabían ni hablar español ni tenían ni la menor idea de lo que estaba pasando, pero ellos sabían que ellos iban para allá a ayudar a los venezolanos. Wow. Entonces nos juntamos todos como grandes familias latinoamericanas a reconstruir Salto, que reconstruir ese muro en Caracas, a reconstruir ese muro en La Guaira. Que es bien difícil, que está bien difícil la situación. Este asunto que hoy estamos tocando nos llama mucho a la reflexión, para que nosotros podamos como hijos de Dios entender los planes de Dios para este tiempo final. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nosotros cuando reforzamos en nuestro hogar la comunicación, cuando nosotros el padre conversa con su esposa, sí, pero que no sé qué, no hay excusa. Saque tiempo, no deje que la inmediatez, no deje que el aparato del celular le prive. Cuando usted llega a la casa, póngalo a un lado. Póngalo, vamos a conversar como familia, vamos a orar por un momento. Hay esta situación, vamos a orar. Y lo más difícil, hermano, en la familia es cuando en el hogar está pasando por quebrantos de salud. Y a veces los quebrantos de salud, cuando hay operación, cuando hay cosas difíciles, solamente el poder de Dios. Por eso es bueno que nosotros ministremos a nuestros hijos sobre la oración. Porque hay cosas, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra un mundo espiritual que se levanta, y la iglesia, a la luz de la palabra de Dios, cuando tomamos esa posición, vemos los resultados de lo que es la fe en Cristo. Y ya vemos también, como estamos hablando del tema de Nehemías, o sea, la estrategia, la habilidad, la sapiencia de Nehemías, juntarlo por familia, porque compartíamos antes de entrar a la cabina, de que si lo hubiera puesto por amigos o conocidos era diferente. La iglesia local aquí en Panamá, o sea, que vea a su familiar, no lo vea como algo lejos o algo, no, sino que lo acerque a su familiar, porque mira, como hablábamos delante, esto de la LGTBQ plus, todas las letras. O sea, hay padres que cuando se dan cuenta que su hijo tiene algún tipo de condición como esta, lo marginan inmediatamente, lo rechazan, y no debe ser así, porque sea como sea, al final es su hijo, su familiar. Yo pienso que hay testimonios de lo que Dios está haciendo, y por eso Nehemías le dice al pueblo, le dice, miren, ustedes tienen un Dios grande, y para eso estamos en esta tarde. Tú tienes un Dios grande, un Dios temible y un Dios que pelea por ti. En estos últimos minutos queremos orar por ustedes. Ahí donde está, no cierre, si está manejando, no cierre los ojos, mantenga sus ojos abiertos, ya que la Biblia no dice orar con los ojos cerrados ni abiertos. La Biblia dice ora. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, vamos delante de ti, presentándote en esta hora, Señor, a todos los hermanos, Señor, los que están en los hospitales, los que están en las cárceles, Padre, los que han pasado por momentos difíciles, Señor, en el hogar, donde un ser querido ha partido. Yo te pido, Dios del cielo, que tu mano de poder, Señor amado, pueda, Señor, hacerse real en sus vidas. Padre, te pedimos por los que están pasando por quebrantos de salud, Señor, en esta hora, todo espíritu de enfermedad lo echamos fuera de los cuerpos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú dijiste que por tus llagas hemos sido curados. Depositamos en las llagas de Cristo toda enfermedad en los cuerpos. Señor, declaramos salud mental y salud física, y declaramos restauración en los hogares. Señor, que toda herida, Señor, toda palabra, toda ofensa que se ha dado, todo, Señor amado, sea restaurado para tu gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos y te damos
gracias. Amén y amén. 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 Y a todos nuestros oyentes, pues unas últimas palabras. Que Dios les bendiga. Y recordemos que Nehemías los reunió por familias. No seamos ajenos a lo que está pasando en la sociedad, porque la sociedad no es más que la conformación de todas nuestras familias y a todos nos impacta por igual. Bendiciones a todos. Bendiciones. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora. Yo quiero ser esa fuente de